La historia nos muestra que las guerras tradicionalmente se iniciaban mediante una declaración forma L de guerra. Esta declaración podía ser entregada de dos formas principales: mediante una comunicación directa con el gobierno extranjero, o a través de un ministro del gobierno que revocaba la inmunidad diplomática del embajador extranjero. Sin embargo, desde la Segunda Guerra Mundial, no se han dado declaraciones formales de guerra por parte de las principales potencias mundiales. Esto nos lleva a preguntarnos por qué las naciones dejaron de declarar formalmente la guerra. Para ilustrar esta pregunta, hablaremos de dos conflictos de la época de la Guerra Fría: la Guerra de Vietnam entre Estados Unidos y Vietnam del Norte, y la Guerra de las Malvinas entre el Reino Unido y Argentina. Las razones generales por las que en estos conflictos no existieron declaraciones de guerra pueden aplicarse también a la mayoría de los demás conflictos. Una de las principales diferencias entre el orden mundial previo a la Segunda Guerra Mundial es que después de esta, se estableció un nuevo marco internacional a través de las Naciones Unidas. Estas directrices tenían justificaciones legales muy estrictas para iniciar una guerra. En el caso de Vietnam, no hubo una declaración de guerra por tres razones principales. La primera fue que los Estados Unidos calificaron su actividad como una mera asistencia a un bando en una guerra civil. La segunda fue que las Naciones Unidas no permitían una guerra contra un Estado comunista. Y la tercera fue que internamente no había necesidad de hacerlo, ya que el reclutamiento militar se podía implementar sin necesidad de una declaración de guerra. En conclusión, las razones por las que las naciones han dejado de declarar formalmente la guerra son principalmente debido a las directrices establecidas por las Naciones Unidas y a la estrategia interna de los países involucrados. La Segunda Guerra Mundial estableció un nuevo marco internacional en el que se requerían justificaciones legales muy estrictas para iniciar una guerra, lo que ha llevado a las naciones a buscar formas alternativas de intervenir en conflictos. Además, el reclutamiento militar ya no requiere de una declaración de guerra, por lo que no hay necesidad de hacerlo. Sin embargo, esta falta de declaraciones formales de guerra tiene implicaciones importantes en cuanto a la transparencia y la legalidad de las acciones militares de los países. Es importante seguir considerando estos aspectos en el mundo actual para asegurar un equilibrio entre la seguridad y la legalidad.